Hola, buenas tardes. Estamos en la 22ª clase de pintura de la caja previsional y hoy vamos a hablar del montaje de una exposición, más o menos todo lo que uno tiene que ir viendo y previendo a la hora de ordenar la obra, de hacer un recorrido por la exposición o por el espacio que uno elija. Entonces, para los que no estuvieron en el montaje de la exposición del Consejo Profesional, bueno, es como empezar a analizar, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, más allá de la obra que tengamos para exponer, es el espacio. Entonces, por lo general, uno pide un plano de planta para tener las referencias de dónde está la entrada. Ahí vamos a ir viendo después con dibujo cómo va a ser, qué alto de pared voy a tener, cuántos metros limpios, lineales. Son muchas cosas las que uno tiene que empezar a ver para que no solo la obra se vea bien, sino que se juegue bien en el espacio. Para analizar la exposición que hicimos en el Consejo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el espacio. Un pasillo que tiene un ángulo al principio hacia la izquierda, el pasillo con la galería en la pared más larga, hasta que luego es otro pasillo con una diagonal hacia la derecha. Tenemos dos tipos de paredes ahí en el Consejo. Tenemos una separada más o menos por este tamaño, que son los postigones que luego pueden abrirse y moverse. El color, elegí esta pintura porque el color que tienen, bueno, sería un color, un ocre, un tierra de siena. Entonces también vamos a tener que ver qué pinturas vamos a poner en ese lugar y ahí lo que vimos que no había un tamaño muy grande como para que se sienta asfixiada por ese pequeño espacio, porque era una pared larga con pequeños espacios. Y ahí cada obra, bueno, hay un marco de madera marrón que separa una a otra, entonces es mucho más fácil que si hubiera sido con una pared blanca, completa, lisa, sin estos intersticios. Entonces nosotros ahí tendríamos que haber trabajado de otra forma, pero bueno. Lo bueno que al estar separado una pintura de otra, fue mucho más fácil el montaje y elegir por tamaño y por vibración, para que se despegue de ese fondo, ¿no? Encontrar la pintura justa fue mucho más fácil. También otra cosa que tenemos que analizar de ese espacio es que había un vidrio muy grande, un ventanal muy grande al frente, que por suerte nos daba espacio, no habían pinturas enfrentadas en ese lugar. Ahí estaba como que uno puede pasar y tiene un espacio, unos 2 metros mínimo para ver la pintura. Ya cuando uno se va al pasillo, por la entrada o la salida de la galería, las paredes, si uno entra por la calle Irigoyen, las paredes de la izquierda son de color marrón caoba, tierra oscuro. Entonces también ver qué pinturas voy a poner y cómo las voy a ir ubicando. También teníamos un espacio ya delimitado para cada una, pero si yo tenía una obra oscura con un marco oscuro, en ese lugar se iba a perder. Entonces se pusieron
acuarelas con marcos blancos para que se destaquen bien. También hubiera sido diferente si la pared hubiera sido blanca, o roja, o verde, o azul. También eso nos va a limitar o potenciar lo que nosotros queremos hacer. Entonces estuvimos analizando cómo la pared me va pidiendo un color para marco, por ejemplo. Entonces, algo que hay que tener en cuenta cuando ustedes vayan a pedir un espacio, ya sea de forma colectiva o individual, lo importante es ver las paredes, el tamaño que tienen, en qué estado están, si son lisas o rugosas, si es una pared de ladrillo visto o si es una pared de color rojo. ¿Qué espacio expositivo van a tener? ¿Van a tener 2 metros? ¿Van a tener 4 metros de ancho y 3 metros de alto? Entonces ahí también va a haber que trabajar y analizar cuál es la obra que va a ir en ese lugar, salvo que yo vaya al espacio y tenga la posibilidad de hacer la obra a medida para que quede bien. Esa es otra fórmula. Por lo general, la mayoría de los artistas tienen la obra y después la adaptan o la reubican para algunos lugares. Me pasó de hacer una exposición en un lugar con una pared de ladrillo visto con mucho ruido, y en ese caso me sirvió poner la tela, clavar la tela, así nada más, porque el blanco del borde, en este caso, ¿ven?, me sirvió a mí de separación. Pero una de las pinturas era de color rojo indio o como un rojo ladrillo, y esa se perdía. Entonces, por suerte, había una buena iluminación bien focalizada en la obra y eso pudo hacer que resalte, pero si no, la obra en una pared así y de ese color era una pérdida de energía. Todo lo que uno hace como que se desgrana en la pared. Ya habiendo visto el espacio y teniendo la obra elegida, o por ejemplo si uno va y sacó las medidas o le dieron un plano, ya puede diagramar con qué espacio entre pintura y pintura voy a contar, qué espacio de silencio, o si voy a abarrotar la obra, o si van a ser todas del mismo tamaño, todas con la misma terminación y marco, o van a ser los bastidores solo con el borde pintado. Después de haber visto más o menos cómo va a ser la preparación del montaje, por ejemplo, ahí en la exposición teníamos marcos de distintas formas, de distintos colores, algunas sin marco que quedaban muy bien en una pared, en otra pared no quedaban bien. Entonces uno tiene que ir viendo dónde la obra resalta, salvo que quiero usar una pared de 5 metros por 5 metros y una pinturita chiquitita. Entonces, bueno, era el efecto que yo quería lograr, pero también tiene que estar bien pensado para que cumpla la función. Ahí estuvimos hablando de que si ya teníamos las pinturas, teníamos más o menos cómo eran las paredes, cómo estaban las condiciones, los colores, si era rugosa o lisa. Después vemos el sistema de montaje que va a tener el espacio. No va a ser lo mismo tener una pared de Durlock, que uno puede poner un tirafondo muy fácil y atornillar. Distinto si voy a tener una pared de ladrillo con revoque, o si tengo una pared de cemento, con concreto, o de bloque. También, qué taladro voy a usar, qué peso va a tener la obra,
Eso es si yo tengo que agujerear, pero por ahí muchas veces con un clavo ya está. El sistema que tiene de montaje que tiene la caja, el Consejo Profesional en su galería de arte es práctico, un poco tosco porque se ve la cadena en donde uno cuelga un ganchito, pero también al estar unificado y todo ser de la misma forma no molesta. Distinto fuera que uno sea de tanza, uno de alambre y otro de un cable. Entonces ahí se unificó el criterio en todos lados con la misma cadena. Entonces funciona. Puede parecer tosco, pero es práctico. Ahí no se puede clavar. El otro sistema que es muy difícil que tenemos es el de tanza, que viene un riel por arriba y uno va enganchando la tanza, y a la tanza también, bueno, tiene que ir un recorrido, si va una sola o si va al borde de la pintura, entonces yo la puedo levantar y después atar. Entonces va a ser más fácil ese montaje para medirla, para hacer la medida, pero hay que subir, bajar para trabajar con la tanza, que se lo molesta. Por ahí lo más práctico sería que nos dejen clavar y ya está. Otra de las cosas importantes es donde vamos a, aparte ya de haber situado más o menos la obra, tiene que haber un recorrido visual, o sea, la presentamos a la obra, supongamos que este borde que marco acá, este borde sería el piso y la pared. Voy poniendo las obras como para ir viendo y haciendo la curación, o puedo armar un sistema para verlo en el piso, entonces yo voy viendo cómo va a estar dispuesta la obra. Otra de las cosas importantes, más allá de cómo se va a montar, va a ser la forma de montaje. Hay veces que se utiliza la línea de abajo de las pinturas, otras veces se utiliza una línea general y de ahí bajan las pinturas con distintas alturas. La otra es usar una línea media y que las pinturas vayan jugando y armando un ritmo diferente. Esas son las tres básicas. Va a depender de la obra que tengan, si son iguales, parecidas en la terminación, el marco y todo lo que nos interesa, o va a ser obra de diferentes artistas muy diversa y ecléctica. También ya vamos a hablar sobre cómo yo organizo esa obra en el espacio. Algo que nos sirve también a nosotros mucho es para esto mismo que le estoy contando para su casa. No es lo mismo tener una pared amarilla y poner una pintura blanca a poner una pintura con colores oscuros o a trabajar con rojo y naranja. Entonces también yo puedo ambientar ese pequeño espacio, esa pared en un departamento o en una casa para hacer resaltar las cosas que estén arriba. Para achicar un poco el espacio hay galerías que son con paredes negras y una luz muy focalizada, entonces uno no se distrae en el vacío del blanco o en la vibración de otro color. Eso también es muy interesante para los montajes. Había una galería que no sé si lo sigue haciendo, que lo vi durante 10 años, creo que Mamans de Buenos Aires, Mamans, era un espacio muy grande, con alfombra negra, con paredes negras, y las obras chicas, pequeñas, con mucho espacio, pero una luz que iba solo al tamaño de esa obra, una luz especial. La obra se veía preciosa, perfecta, porque un espacio negro, envolvente, en donde uno iba
solo a la obra era lo único de luz que había en esa sala. Eso es muy interesante. Después también, por ejemplo, para su casa pueden trabajar con paredes grises y ver cómo van a ser, o sea, ya ustedes pueden adaptar la pared a las pinturas o a los objetos que quieran destacar. Básicamente uno se vuelve artista, decorador, diseñador de interiores, de todo, ingeniero, arquitecto, cuando hace una muestra, porque tiene que pensar, como les decía, en el espacio. Puede ser que tengan una pared que sea movible, de Durlock, de fibra fácil, entonces también jugar con ese espacio. Es interesante cómo uno puede ir armando las situaciones específicas en la exposición. Yo hago que la persona entre por acá y haga un recorrido por la sala. Hay varias galerías que he visto que con telas dividen el espacio, o pinturas colgadas desde el techo, ordenan también el espacio. Bueno, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque no todas las exposiciones que uno va a hacer van a ser iguales, algo que sea en el mismo lugar, pero tampoco vale la pena repetir un patrón o una fórmula. He visto exposiciones muy interesantes, pero a uno le puede parecer raro, algunas pinturas apoyadas en el piso contra la pared, pero se podían ver, pero apoyadas, otras pinturas chiquititas clavadas muy abajo, otras muy arriba. Había una obra de Yoko Ono que la obra estaba en el techo, entonces uno tenía que subir la escalera, mirar la obra y bajar. Bueno, ese es el recorrido. No digo hacer eso, no lo haría yo, pero estaría bueno que uno tenga formas de ver la obra. Entonces ya vimos el espacio, la forma de montaje, si va con clavo o va con atornillada. También eso, tener en cuenta si la obra es con vidrio o es la tela clavada en la pared. Va a variar el montaje. Y lo que pasó ahí en el consejo cuando estuvimos montando fue muy grato, porque hay algunas más que nada es sentido común. Bueno, funciona acá, queda bien, no, esa ahí no, en este lugar sí, no, en esa pared está bueno. ¿Y qué viene al lado? ¿Viene una con mucho ruido o se deja una pared limpia con obras más tranquilas, apasteladas? ¿O pongo una obra fuerte al final? ¿O pongo esa obra fuerte al principio? Eso más o menos se va viendo, ¿no? Que tratar de que lo más importante esté, o lo que vibra, o la obra más grande, esté bien ubicada para que no moleste ni apague ni pierda valor la obra, ¿no? Ni apague otras obras ni pierda valor. Entonces también ver qué hay al lado es muy importante. Cómo yo voy a jugar, si el otro pintó las paredes y me queda este espacio a mí. Me pasó en el Carafa pintar una pared completa, monocromo, y arriba de esa pared que había hecho un paisaje, pinté puse las pinturas, perdón, pero era una pared turquesa con pinturas rojas, entonces resaltaba y era doble obra. Entonces también preguntar en el espacio si se puede pintar la pared, si se hace hasta una franja de color y se pone la pintura. Eso sería muy interesante también. Yo tengo que pensar siempre en que no solo la iluminación debe ser buena, sino el espacio que voy a tener para verla, que eso está dentro del recorrido, ¿no? ¿Qué espacio le voy a dejar al espectador?
porque puede ser que pase y tenga la obra acá cerca y bueno, la tenga que ver sí o sí. Bueno, ha pasado en muchas muestras que era todo muy apretado o he visto obras pintadas con lupa y obras chiquititas, hiperrealistas, que cada obra tenía una lupa para verla. ¿Cómo la voy a mostrar a la pintura o a la obra? Es importante. Bueno, ahora tengo una pared en mi casa que tiene aproximadamente un metro 50. Pero fíjense, va a ser el espacio que vamos a tener de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo una obra blanca? Salvo la sombra que me da en el costado, acá, necesitaría por lo menos despegarse con el borde, que el borde sea negro o tener una varilla que lo haga que lo despegue. Entonces, si no, esta pintura se va a perder, no va a servir. Distinto a que si yo tengo un color gris o un rojo, va a resaltar. Acá les muestro otro ejemplo. Fíjense, tengo esta pared de este tamaño, para mí que sería casi lo justo. Y lo otro que hablamos, ¿dónde lo voy a poner? ¿Qué altura va a tener? Va a depender de un poco de la altura que yo tenga en el techo. Pero por lo general, como hicimos en la exposición de la caja, del consejo, la pintura estaba a la mitad. Yo tengo 1,65 m. Ustedes creen que era 1,80 m, pero no, 1,65 m. Y está puesta a la mitad, para que yo la vea a la mitad de mi ojo, más o menos. Sí, a la altura de mi ojo, ¿entienden? Acá tenemos otra, también, ¿ven? Por los colores, se va a despegar, va a funcionar bien. Acá, fíjense, otra ya con gris, ahí, esperen. Otra esta con gris, fíjense que sí resalta, se despega, y es como que también la dinámica de la obra hace que se despegue. Si fuera más clara, capaz que tengo problemas y no se va a ver. Vamos a ver una pintura que para mí estaría al límite en esta pared. Sería casi estando al borde. Fíjense, tiene un espacio, ahí estaría la mitad, fíjense. Entonces por ahí se la tiene a alguien para que vaya viendo cómo se va a armar el montaje, cómo van a verse. Entonces tiene que ir teniendo muchas cosas en cuenta. No solo el de que la obra tenga pitones, o por lo menos una madera bien fuerte para que se agarre, pero en este caso si no tengo pitones y lo quiero poner acá por el peso, capaz que con el tiempo me doble la madera, entonces le pongo dos tornillos. Fíjense si yo la pongo así, casi que estaría también al límite, ¿no? Para que no se sienta ahogada la obra, como ofuscada, opacada no, opacada no. Acá ven, tengo espacio, tiene aire. Entonces todo esto yo tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, también si voy a poner una obra, esta lo saco ya está llena de clavos esta, pero si tengo una obra así, fíjense, me voy a poner este lado. Fíjense, ¿no? Puede que yo quiera provocar ese silencio. Esto es 10×10. Puede que yo la deje sola ahí a la obra, no molesta, no está mal.
pero capaz un poquito más grande, o pensar, acá también por suerte el blanco del marco y la forma nos da una sombra, ¿ven? La despega, pero eso voy a tener en cuenta qué tamaño de obra, para qué espacio. En tal caso puedo poner varias de distintos tamaños. Como les contaba, si tengo obras de este tamaño, varias, o de distintos tamaños, no me conviene, porque van a tener poco espacio. Acá entrarían 3, 2, 3, ¿lo ven? Pero acá yo podría poner 1, 2, 3, 4, 5 y armar con 7 obras, llenar el espacio con muchas más obras que si yo las pusiera de esta forma. También no va a quedar mal, va a parecer algo más informal, pero la obra se va a destacar. También tengo que ver cuál pongo al lado de cada una, ¿no? Eso es importante también. Bueno, espero les haya gustado la clase de hoy, como para tener una noción básica de qué es lo que hace falta para montar una exposición o para preparar una pared, el tamaño que van a tener las obras, de qué están hechas, para ver cómo va a ser colgada. Todo eso se va a ir viendo dependiendo del espacio y del lugar en donde uno vaya a trabajar. Bueno, ahí les voy a mandar un video que para mí es alucinante de la logística y el montaje de una mega exposición, que no sé si ha llegado a algo así en la Argentina, pero como para que vean cómo se trabaja a nivel ultra profesional. Les mando un gran abrazo y nos vemos. Hasta luego.